atrapalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é? Que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo en estas noches donde a uno le cuesta mucho más ponerse el traje y la corbata que en las jornadas laborables, digamos. Antes de empezar, quiero decirles que gran parte del programa va a estar dominado por esa pelea de niños en apariencia que tiene la señora Carrió con el ministro Garabano, que en realidad encierra una pelea de adultos entre la señora Carrió y el presidente de la Nación, y después también otra pelea de niños en la Corte Suprema. Y cuando digo niños es mucho más grotesco todo, porque se supone que son las primeras figuras de la Corte Suprema de la Justicia Argentina. Me refiero al doctor Rosenkrantz y al doctor Lorenzetti. Como se trata de una pelea de niños, vamos a estar llenos de chismografía con relación a los dos episodios. Antes que nada, quiero mostrarles un video que ustedes lo han visto, pero que quizá no repararon en un detalle. Vamos a pasarlo por primera vez ya. ¿Qué vieron ustedes? Lo mismo que yo. Todos estábamos tan concentrados en el beso que Macri le podía dar a la señora Carrió y la señora Carrió a Macri, que no observamos otro beso que no fue. Porque si Macri estuvo gélido, helado, con Carrió manifestando su rabia, en la otra actitud se distrajo y se olvidó de saludar a alguien a quien él presuntamente quiere. Por favor, director, ¿me puede pasar el video un poquito más despacio? No le fue bien a Sica, al ministro Sica, tampoco le fue demasiado bien a Faurí, que es quizá el que se debe haber sentido más despreciado. Tan obsesionado estaba el presidente con la ceremonia de ese encuentro con la señora Carrió, con quien tiene, digamos, varias y conflictivas situaciones. La Carrió dice que haberle perdido el respeto a Macri, y en su última aparición en el programa de la señora Legrand incrementó esa desconfianza, lo ensució bastante más, casi estaba molesta porque fuera hijo de Franco Macri, incrementó el enojo de Macri. Se puso en una situación de, llegamos a un punto de ruptura que ella dice que no va a tener, pero que está. Macri no dice nada, porque Macri, según todo lo que ella dijo, es como que no vio nada de todo lo que ella le imputa a la familia de Macri. No vio lo que hacía el padre, no vio lo que hacían presuntamente los hermanos, no vio lo que pasaban en sus empresas. Más o menos como Cristina, que tampoco vio nada y que no sabía lo que hacía el marido. Igual, la conflictividad de Carrió con Garabano resulta inexplicable. Porque si Carrió es una mujer que persigue la corrupción, la gente que roba plata, que estafa, etc., en ese marco no lo puede incluir a Garabano. Nada más que para ella es un obsecuente burócrata, pero la lucha de ella es contra los corruptos. La razón por la cual tiene un conflicto exige yo o Garabano, y ya sabemos que a Garabano Macri no lo quiere echar, y ha mandado decir que no lo va a sacar, implica una situación de fuerza, de conflictividad que no se entiende. Porque Carrió ha tomado a Garabano como una suerte de mascarón de proa. Su conflicto en realidad es con Sanz, su conflicto es con Ricardo Gil Lavedra, su conflicto es con
el ex titular de la Corte, Lorenzetti, su conflicto es con Angelici, que es como Boca Angelici. Juega mal, pero clasifica. Y ya metieron otra persona, de él y de Macri, en el Consejo de la Magistratura, donde ya tienen mayoría. Y también, para Carrió, el enemigo es Arribas, que maneja fondos particulares que le atribuye naturalmente el Estado y que es el íntimo amigo de Mauricio Macri. Así estamos en una situación verdaderamente ridícula, en la cual parece una cuestión de guerra. ¿A quién acompaña a Carrió en esta batalla? Lo acompaña el señor Pepín Rodríguez Simón, un abogado, el abogado de Macri. Lo acompaña otro abogado y amigo de Macri, que es Torello. Y lo acompañaban otras personas. Pero a medida que va avanzando el conflicto, muchas de esas personas toman distancia, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta. Ella, mientras tanto, dispone de un informativo espectacular sobre lo que hace Macri. Y entonces lo ataca porque desayuna con un empresario que ya fue condenado. O desayuna con otro empresario que todo el mundo sabe que en cualquier momento Bonadío lo va a citar. Ocurre que Macri tiene demasiados amigos empresarios y muchos de ellos hoy están preocupadísimos. La lista es extensa. Con uno de los invitados que tenemos esta noche vamos a abundar en todo este tema. Se llama Daniel Santoro y él conoce algo más que las dos campanas de la verdad. Quiero sí iniciarlos, recordarles un video que dimos la otra vez, es más largo, pero les quiero dar nada más que un trocito de este video y de una apreciación posterior del presidente Macri con relación a esta suerte de testimonio sobre lo que es la felicidad y lo que piensa en alguna medida Macri sobre la felicidad. Les recomiendo un documental que hay en Netflix que se llama Happy, que unos estudiosos de Harvard y MIT estudian por qué la gente es feliz. Dicen que la mitad es por de nacimiento, pero la otra mitad que lo es en mayor medida, claramente no por lo económico, sino por dos atributos fundamentales: el poder desarrollar lo que a uno le apasione y tener la capacidad de compartirlo. Macri, refiriéndose a este video, demostró que está en una actitud propensa a la búsqueda de la felicidad, pero no es de ahora solo, es de hace 2 años este video. También hay ahora una actitud semejante, sobre todo impulsada por Marcos Peña. Para eso trajeron a un psicólogo, importante psicólogo también de Harvard, en el cual manifiesta que el mundo cada vez está mejor, teoría que ya todo el mundo conoce, salvo en algunos países, obviamente. Pero como el concepto de la felicidad es muy particular, le voy a pedir al director que me busque un momento de una de las personas que aparece en el video que se refiere a por qué él es feliz. Y quiero recordarles que en ese video el concepto principal es que la gente más feliz en el mundo son los habitantes de Bután, aunque no lo crean. Por favor, director, ¿me puede pasar ese breve instante en que este señor explica qué es la felicidad? বাড়িতে ভালো লাগে, একদিক দিয়ে এদিকে ফাঁকা হাওয়াও আসে। বর্ষাকালে একটু কষ্ট হয়, ঝাপটা ঝুপটি চারিদিক দিয়ে মারে, তখন অসুবিধা। নাহলে এমনি প্লাস্টিক উপরে আছে, 4 সাইডে প্লাস্টিক দেওয়া, প্লাস একদিকে জানলা আছে, ওই জানলাতে হাওয়া ভালোই আসে, ভালোই থাকি, খারাপ কিছু না। বাচ্চা কাচ্চার মুখ দেখলে তখন আমার বুকটা এত উঁচু হয়ে যায় যে আমার মতন কেউ বড় লোক নেই। হয়তো নুন ভাতই খাচ্ছি কিন্তু খুব আনন্দ হয়, না কারোর সাথে ঝগড়া। Como verán ustedes, estas dos cuestiones, si los toma la cámpora, se va a divertir bastante. Hablando de la cámpora,
Hay un par de episodios que han ocurrido esta semana, que la semana pasada, y va a ocurrir alguno nuevo ahora. Uno está relacionado con el pedido o la exigencia de modificar la Constitución Nacional, como si no fuera poco ya lo que tuvo la Argentina con la reforma del 94. ¿Por qué quieren modificar la Constitución? Porque quieren refundar la patria. Siempre están en la refundación. Quieren crear al hombre nuevo. Debo decirles, y ustedes lo deben recordar, que la mayor cantidad de veces en que se ha querido refundar la patria, crear el hombre nuevo, se generó violencia y además no dieron resultados. La otra cuestión importantísima, a mi juicio, es la manifestación de uno de los jerarcas de la Cámpora, que dijo que el tema de la investigación por la corrupción en la Argentina era un cazabobos. Esto es, que es para engañar a la gilada, al pueblo. Los que testimonian, los que se mandan presos solos, están haciendo eso. Eso es lo que piensa la Cámpora. ¿Para qué? Para eludir la responsabilidad de Cristina de Kirchner, que no vio nada, del mismo modo que los de la Cámpora tampoco vieron nada. Nunca vieron nada. Nunca vieron nada cuando ellos hablaban que Devido era una persona corrupta. Ellos lo decían. Lo mismo que dicen los cuadernos de Centeno ahora. Pero suspendamos esto también, calmemos los nervios y pasemos a una breve respuesta del economista Rodolfo Santangelo que trajimos la semana pasada. Fíjense ustedes lo que dice y sobre todo la mirada de Santangelo sobre este breve diálogo que tuvo conmigo. Y, por ejemplo, Estados Unidos, que parece que va a hacerlo, sigue aumentando la tasa de interés, va a prolongar mucho más la recesión en la Argentina. Sí, pero yo te diría, así como esto fue, va a seguir siendo 95% dependiente de las cosas nuestras. O sea, el mundo no es ni lo que te hunde ni lo que te salva. Tendría que venir una gran catástrofe. O sea, que todo lo que en alguna medida dijo el gobierno, de lo que pasa que nos invadieron los orangutanes de afuera, es relativamente falso. Relativamente. Bueno, ya me contestaste. Vamos a hablar con Claudio Suchovicki, que nos va a explicar qué es lo que está pasando en esta nueva economía de la Argentina, que durante 10 días están dando una vuelta olímpica porque han conseguido bajar el precio del dólar. Antes que nada, hay una pregunta sobre... Son tantos los errores sucesivos, las fallas que comete el presidente, que uno tiende a decir, bueno, ¿cómo es posible que no haya gente que lo asesore, que lo aconseje? Quiero simplemente mostrarles aproximadamente, y no voy a mostrar, pero voy a decirles cómo se constituye y quiénes integran el primer piso que ocupa Macri en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. ¿Quiénes están con él? Porque él puede consultar a ministros que están en otro lado, pero los que tienen las inmediaciones, también tiene algunos en la planta baja, pero los que están más cerca son Marcos Peña, son de Andrés, es Pablo Clusellas, Fémur para Macri, es Pompeo, el señor que en realidad funciona de canciller, y está el abogado de Macri, alguien que llaman Pepín, que se llama Rodríguez Simón. Ese es el staff intelectual que presuntamente rodea al presidente. Como ustedes saben, Kennedy se ufanaba de tener un staff de intelectuales que eran sus dadores de sangre. Acá habría que preguntarse si todo este núcleo de personas, seguramente bien intencionados, tienen, digamos, el piné para ser los dadores de sangre intelectual de un presidente. Por último, una novedad. Hoy el señor Duhalde exigió a través de su abogado a la doctora Servini de Cubría que le transfiera el Partido Peronista a él.
Hace rato que Duhalde está con esta inquietud, el tema está en la Cámara, después que se lo sacaron a Barrio Nuevo y se lo devolvieron a Gioja, pero Duhalde, bueno, está con esta intención, veremos qué dice la jueza el día que baje el expediente a su escritorio, pero me parece que Duhalde ya empezó mal, porque Duhalde empezó hablando de que Menem debió haber ido a prisión, que Menem tiene que estar preso, eso sí, domiciliaria, porque es un hombre grande. Es una forma que tiene Duhalde para convencer o conquistar más peronistas. Menem no le replicó. Todos hubiéramos esperado una respuesta al respecto, pero no lo hizo. Salvo, sabemos que en algún lugar ha dicho, bueno, porque este señor, refiriéndose a Duhalde, y creo que ya eso fue su calificación. Me olvidaba al cerrar de otro tema que tenemos esta semana, pasado mañana, que regresa el hijo de Hugo Moyano de Singapur. Va a haber una manifestación. Hay conflicto en la CGT sobre quiénes acompañan y quiénes no acompañan a Pablo Moyano cuando llegue a Ezeiza, para hacer un gran acto por si el juez lo quiere poner preso o lo debe poner preso. Digamos que es una nueva práctica en la Argentina, esto de que los sindicalistas y cierta clase de sindicalismo se arroga el poder de la justicia, más allá de si esta es justa o no justa. Pero esta es una nueva situación que vamos a vivir. Y me parece que el juez, si no tenía ganas de firmar el pedido de detención que le hizo el fiscal, ahora debe tener más voluntad. Por supuesto, junto a los sindicalistas va a estar la señora Kirchner, no sé si en persona, pero sí sus adeptos, porque ahora Pablo Moyano, Hugo Moyano y la señora Kirchner y el señor Máximo Kirchner son amigos. Son tan amigos que se olvidaron del muerto que tienen en el placar y de quién ayudó a que ese muerto fuera muerto. Me estoy refiriendo, por si ustedes no se acuerdan, al señor expresidente de la Argentina, Néstor Kirchner. Me acuerdo yo más de ese episodio que sus propios familiares. En un minuto empezamos con el compañero Santoro, después con Claudio Zucovicchi y por último un invitado, digamos, no realmente muy conocido. Se llama Federico Teijeiro, pero es el hombre que nos va a hacer un stand-up, si es posible, sobre las excentricidades y desopilantes medidas que con nuestra plata comete la ciudad de Buenos Aires, más exactamente el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. En un minuto empezamos. Así que a Daniel le vamos a decir, viste que te mencionó la señora Carrió en el programa de Mirta Legrand. Ahora, como yo soy un poco duro de entendederas, no sé si te mencionó a favor o en contra. ¿Vos cómo lo entendiste? No, en ese caso fue un elogio porque Carrió conoce mi investigación por el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Bueno, fue una causa que durante 23 años, en todas las idas y venidas que tuvo, las seguimos, y que en un momento de la investigación Carrió aportó las cuentas del traficante de armas Diego Pallero, donde se demostró que además se habían pagado sobornos por más de $2 millones, ¿no? Entonces, en esto fue un elogio. Fue un elogio, bueno, porque viste, con este Pepín Rodríguez Simón en un momento habló bien, lo tiene en su casa, pero después en otro momento habló mal. Pero bueno, no importa. ¿Qué quiere Carrió? Porque la verdad que es el misterio insondable que hoy dedica o ocupa la política argentina. Pero más allá del error que hizo esta semana de haber pedido la renuncia, porque ella como diputada puede sí presentar un juicio político contra un ministro, aunque... Por Garabano decís. Por Garabano. Lo cierto es que ella está enojada por el tema que cree que hubo una complicidad entre la corporación política y la corporación judicial en el fallo de Menem, que lo absolvió,
y que de atrás se vino el otro fallo de la misma Cámara de Casación con un criterio totalmente distinto, 48 horas después, en el caso de Sobresuelo, donde confirmó la condena de Menem a 4 años y medio de prisión. Entonces, ella cree que hubo un complot en eso, está disgustada por el tema de la ANIA. Con una está disgustado, pero con el otro está a favor. Ella cree que los dos fallos venían a favor de la absolución, y que eso es lo que dicen en fuentes cercanas a ella. Y que a raíz de su intervención... Eso es lo que ella lo hizo público todo esto y salió a discutirlo. Y otro tema, Roberto, que si te interesa podemos contarlo rápidamente, es el tema de YPF, que es un tema que viene muy caliente y que en las próximas semanas vamos a tenerlo en la tapa de los diarios, ¿no? A ver, decímelo. Claro, porque Carrió hizo la denuncia por la polémica reestatización de YPF del año 2012 que hizo Cristina Kirchner al libro cerrado, donde al grupo Petersen no le pagó nada y le pagó más de 10.000 millones de dólares aproximadamente a Repsol, los españoles de Repsol. Les pagó después, porque al principio no iban a pagar nada, decía Kicillof que no correspondía, finalmente terminamos pagando entre bonos y efectivo una cifra aproximada a esto. Y ella denunció ante el juez Lijo en el año 2008 que fue irregular el ingreso del grupo Askenazi y que fue irregular la salida en la medida que no le pagaron nada, y que como consecuencia de eso ahora tenemos un juicio en Estados Unidos del fondo buitre Burford por casi 4.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, ese fondo Burford es independiente de la causa del hijo, y ese fondo Burford va a ganar el juicio, y la Argentina va a tener que pagar como piso 3.000 millones de dólares. Lo que Carrió y vos me estás diciendo es el proceso local de cómo los Askenazi se quedaron con YPF. La precuela, exactamente. Exacto. Estaríamos hablando de la precuela de esa película. ¿Y eso qué puede provocar? Que algún día se demande una indemnización para cubrir lo que vamos a pagar por la negligencia de la conducción de YPF anterior y actual. Exactamente, digamos, eso es lo que se está discutiendo en el juzgado del hijo, pero la noticia nueva es que la actual conducción de YPF, dirigida por Gutiérrez, que pertenece a Cambiemos, decidió presentarse como querellante en la causa del hijo, en la denuncia que hizo Carrió, después de 2 años y medio de presidencia y no querer meterse en este tema. La Oficina Anticorrupción también está pensando en hacer lo mismo, entonces decir que hay una decisión del gobierno, que en este caso, en los demás con Carrió sigue la tensión y todo lo que estaba muy bien, vos recién contabas en tu editorial, pero en este caso hay coincidencia, ¿no? Ahora, yendo un poco más a lo político, la persona más dañada de todo lo que dice Carrió es evidentemente el presidente Macri, y se entiende aparte por su propia reacción sobre su tratamiento con, digamos, con la propia Carrió, y vaya a saber uno con el desenlace que va a haber. Pero ¿cómo es esto de que la Carrió descubre que todo lo que rodea a Macri, a la familia de Macri, son todos fácilmente imputables y seguramente desea ponerlos presos? Y Macri no tiene nada que ver con nada. Es una situación semejante a la de Cristina de Kirchner, que ella no vio nunca nada de lo que hacía el marido, cuando en realidad es público que todas las esposas saben lo que hacen los maridos, inclusive cuando las engañan. Yo creo que el debate que, como dijiste vos, Garabano, es un mascardón de proa en todo esto, tiene que ver, Roberto, con los límites a la causa de los cuadernos de las coimas. Que yo lo cuento esto en el libro, porque nos quedamos con los actuales 20 empresarios procesados y embargados en 1.000 millones de pesos, o seguimos con este efecto dominó a más empresarios. Y en particular, Carrió lo que está hablando de IEXA, ya está procesado Ángelo Galcaterra. Hay otros contratos de IEXA que se sigue investigando, por ejemplo, en las centrales térmicas que construyó a través de Narsa, que fue un agujero negro de la corrupción enorme durante el kirchnerismo. Entonces, yo creo que el debate de fondo es ese, hasta dónde, que tiene que ver también con las dos responsabilidades que tiene cada uno, porque el presidente está pensando en la gobernabilidad, están por sacar un decreto para que las empresas puedan seguir participando, las empresas de los empresarios procesados puedan seguir participando de los programas de participación privada o de obras públicas, y no así los empresarios, que no quieren que el efecto que tuvo en Brasil el Lava Jato suceda acá. Digamos que son como dos funciones distintas, y ese sí que es un tema de fondo para alquilar balcones a ver cómo se puede el desenlace. Ella no está, digamos, interesada en eso. Bueno, no sé si es razonable o no, pero lo cierto, por ejemplo, con relación de prioridades, creo que es, ¿no? Claro. No, pasaría por ese lado, porque ella tiene una idea de la lucha contra la corrupción y Macri tiene un cargo donde está
manejando el Estado y que con un gobierno que va y viene, ¿no? Y con relación, por ejemplo, ahora esta semana ya se cumplen los plazos en los cuales Bonadío se debería expedir sobre Roca. Tiene que todavía indagarlo Marcelo Midlin. Bueno, no, pero digamos, vamos por parte, porque Midlin ya roza también a Macri. Estoy dando una información. Si bien los jueces, como decís vos, tienen 10 días hábiles en teoría, ellos pueden presentar una postergación. Fuentes del juzgado cuentan que la estrategia de Bonadío es esperar de indagarlo a Midlin y esperar en indagar a Máximo Kirchner esta semana y a Julián Álvarez. Entonces después va a decidir la situación procesal de Roca y de Midlin y de toda la cámpora, ¿no? A todos los 4 juntos. Claro, serían o 2 procesamientos distintos, pero digamos que tienen como una secuencia para decidir estos casos que van a ser muy sensibles, ¿no? Y a tu juicio, este proceso de pronto explotó, tomó una dimensión, una suerte de hongo atómico, algo más que un hongo atómico, porque es un saqueo monumental nunca visto. Y después es como que se contuvo y, digamos, ha perdido, no digo que ha perdido interés en la opinión pública, pero, digamos, ya no se ofrece tanto material. ¿Vos lo imaginás a que incorpora los procesos esos naturales de la justicia o alguna otra cuestión? Primero, Roberto, nunca en la historia judicial argentina reciente se decidieron 42 procesamientos en un mes. En un mes. Y quedaron agotados. No. Bueno, ese es el debate. Vos tenés, ¿qué es lo que tiene Bonadío? Obras energéticas, tiene obras viales, tiene subsidios al transporte público y la conexión Venezuela. No da abasto. Son temas, y si sigue con todos estos empresarios que tienen que aportar nueva información para no ir preso, esto se va a seguir ampliando. Está citado el presidente de la Bolsa de Comercio y gerente de Vicentín a declarar en la causa de los cuadernos. ¿Vos te das cuenta cómo va? Cómo sigue? Sí, Entonces, claro. por eso vos dijiste claramente recién. El establishment económico argentino está preocupado, muchos son amigos de Macri, Macri siente esa preocupación, y bueno, hay una tensión entre hasta dónde llegamos. También Macri está preocupado por su padre, por su hermano, por su primo. Exactamente, porque en el tema de las concesiones de los peajes, o sea, nosotros solamente tenemos a IEXA en el soterramiento del Sarmiento, que ahora, eso va a volver a rebotar ahora con el tema de Odebrecht, que viene dentro de 2 meses aproximadamente. Sino que hay otra empresa del Grupo Sogma que fue concesionaria de peajes y según lo que declaró el presidente de esa Cámara, aportaban $300.000 por mes de coimas. Ahora, todo este proceso evidentemente impide investigar lo que ha reclamado Devido, porque Devido dijo que también hay que investigar a los laboratorios en su relación de coimas con el gobierno, a los bancos, al ANSES, a la pesca. Se olvidó del juego por alguna razón particular. Pero lo cierto es que no le prestan atención porque lo tienen preso, pero a su vez tampoco le dan el gusto para investigar esos otros rubros. O sea, primero, debidos y cuando se haga lo que se llama la composición de pena, después de estos 4 años y 6 meses de condena por la tragedia, tiene 10 años con prisión domiciliaria, por lo menos, ¿no? En el caso de que sea encontrado culpable, las otras 9 causas que tiene abiertas. Para todos estos temas, una pregunta técnica. En los juicios de lesa humanidad no hay prisión domiciliaria, ¿verdad? Es una pregunta maldita la tuya. No, simplemente. No, hay 2 criterios distintos. Las respuestas son malditas, estimado Santoro. No, estrictamente, desde el punto de vista judicial, es que hay más de 100 militares procesados sin condenas con prisión preventiva. Exacto. Entonces, los kirchneristas tienen una vara para los presos por corrupción kirchnerista y otra vara para los militares. Es un problema de la Corte que no sé cómo lo va a resolver algún día, ¿no? Una pregunta breve. ¿Viste que ocurrió ahora que pasaron a una Cámara Provincial de la provincia de Buenos Aires el expediente de las investigaciones por los aportes truchos, que se llaman, en la campaña electoral de Macri? Ahora, el que lo pasa es el juez Irurzun, ¿verdad? Sí, el presidente de la Cámara. Exacto. Desvía eso. Y como leí ahí alguna otra persona, es como improcedente, digamos. Creo que la comparación es demasiado desagradable de decir que como si los del triple crimen
hubieran sido trasladados a que los investigue una cámara electoral en la provincia de Buenos Aires. Lo raro es que justo ocurre esto después que se sacaron la foto Rodríguez Simón, el abogado de Macri, y el, digamos, el cerebro de Macri, según dicen, aunque es chiquito, Rodríguez Simón, y Irurzun. Yo, por lo que conozco de esa causa, acá estamos hablando de aportes truchos en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y eso le corresponde al juez electoral de La Plata. Entonces lo que hizo el presidente de la Cámara no es que no se deje investigar, que lo investigue el juez federal de La Plata, no la justicia provincial de La Plata, que es peor que la justicia federal. Y yo, por Irurzun, en mi opinión personal, tengo la mejor de los... No, yo no digo, no tengo mala, al contrario, tengo buena opinión, pero... Él se sacó esa foto pública, Pepín Rodríguez pública Simón... no fue. Bueno, pero Pepín Rodríguez Simón le pidió a su secretaria una reunión. Él recibe siempre a todos los abogados y demás, que han en el despacho, la hicieron ahí, y hay todo un fantasma del gobierno que creen que Irurzun está detrás de Lorenzetti. Irurzun es anterior a Lorenzetti. Lorenzetti cayó a la familia judicial como un paracaidista porque nunca había ejercido como juez antes de ser nombrado en la corte por el kirchnerismo, ¿no? Ahora, hay muchos que llegan tarde, pero se ponen primeros. Bueno, fíjate lo que pasó. Convengamos que Lorenzetti... Ahora que mencionás el tema Lorenzetti, el otro día vi en el programa que vos estás a la noche de Animales Sueltos, que hubo como una especie de discrepancia entre vos y la especialista en temas judiciales sobre Rosenkrantz y Lorenzetti. Y dio la impresión, no sé si es cierta, de que vos estabas como a favor de Rosenkrantz, no sé en qué situación particular, y ella como a favor de Lorenzetti, también en esa misma situación particular. Eso trasladado a este conflicto de niños, de señores tan importantes que discrepan por el manejo de un blog o el manejo de una oficina, o se pelean por el despacho, ¿parece verdaderamente ridículo o no? Sí, yo creo que se equivocaron los dos. Rosenkrantz se equivocó en poner por escrito que le habían vaciado el centro de información judicial y que se le habían llevado más de 12, creo que eran 12 de los 18 empleados que tenía. Y Lorenzetti se equivocó en haber permitido no entregarle las claves, las contraseñas al nuevo presidente para manejar algo como es el control de la información. Pero yo estoy de acuerdo con vos en que fue una pelea de niños completamente desagradable. Pero la pelea de fondo va a ser otra. Rosenkrantz no quiere que los jueces declaren tan apresuradamente la inconstitucionalidad de las leyes. El discurso que él dio en el J20 el lunes en el Alvear Icon acá en Buenos Aires, en esa reunión del Grupo de los 20, fue muy importante. Y él dijo claramente, fijó su posición doctrinaria en este tema que discrepa. Y un juez me dijo, unos jueces que discrepa con la de Lorenzetti. Perdón, para que la gente entienda. Sí. Lo que dice Rosenkrantz, simplemente como un mal alumno, es el juez se tiene que atener exclusivamente a lo que dice la norma. Mira, me lo dijo un juez claramente, me dice. Sí. Si el Congreso votó una zapatilla, hay que aplicar una zapatilla. Y el señor Lorenzetti dice que hay principios constitucionales que valen más que eso, y está nutrido de ejemplos de jurisprudencia de Foucault, no solo de Foucault. Bueno, hay todo de la sociología, es todo un debate de fondo que desgraciadamente era muy rico, ¿no es así? Y quedó opacado por esta pelea de niños, ¿no? Ahora, ¿vos crees que por esa pelea de tipo de una actitud tan conservadora como la de Rosenkrantz y con un poquito más progresista la de Lorenzetti, estas personas pueden llegar a este nivel de confrontación o hay algo más ahí? Porque en última instancia también hubo una interna durante años entre Petracchi y Fayt y lo único que hacían no se hablaban y cuando estaban para hacer las acordadas se daban la espalda uno al otro, lo cual también es de niños, pero verdaderamente el odio parece superior. Yo creo que hay dos cosas. Una es, hay un problema de egos. Otro, hay un problema que ahora los miembros de la Corte saben que tienen que estar juntos frente al gobierno por el presupuesto del año 2019. Y otra que es que va a pasar con el secretario administrativo Marchi.
Marchi, que es de Lorenzetti. Que es un hombre de absoluta confianza. El que maneja, digamos, la cuestión técnica. Administrativa, entonces, en diciembre, cuando se decida eso, vamos a hablar de nuevo sobre cómo sigue la pelea en la Corte. Por último, el juicio político que Carrió quiere hacerle a Lorenzetti es inviable, porque requiere 2 tercios, Exactamente. ¿verdad? ¿Y por qué insiste? Bueno, ella ahora pidió una cosa más eficiente, que es que la Auditoría General de la Nación audite las cuentas de Lorenzetti. Ella está convencida de que habría habido, esto lo digo en potencial porque no hay ninguna información, habría habido un manejo espurio, irregular de las cuentas y demás. Ella, hasta ahora todos esos pedidos han sido rechazados, pero hay una pelea también ahí de fondo, que es otra de los conflictos entre el gobierno y... Bueno, yo te voy a dar acá la caja de vino tradicional. Muchísimas gracias. Te voy a dar el marcador. Y también se nos quedó colgado el tema de la procuradora. Esta señora que no fue procuradora, la señora Weinberg, que ya todos sabíamos que no iba a ser, porque Lilita tampoco la quería. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Van a poner a alguien amigo de quién? Bueno, hasta ahora está Casal, como que está haciendo provisorio. discretamente su tarea. Está haciendo su tarea, yo creo que a conseguir los acuerdos con Brasil para Odebrecht muy bien. Y yo creo que fue un error de Macri porque vos tenés que tener una buena jurista como es ella, pero no conoce a los fiscales, ¿no? Exacto. Entonces, Macri quería que Ple vaya de segundo para que tener un poco la teoría judicial y alguien que conoce... No quiero imaginar lo que le debe producir a la señora Carrió que vaya a Raúl Ple. Otro conflicto más. Acá tenemos, ya está dedicado el libro de Daniel, es para ustedes. Lo despido y los invito a verlo a Claudio Zukovicki ahora, inmediatamente después, en apenas un minuto, para explicarnos qué es esto del heroísmo del señor Sanleri, que ustedes ni siquiera saben el apellido, pero ya lo han convertido en un héroe nacional, como lo habían convertido hace poco tiempo también en héroe nacional al señor Caputo. Y miren cómo terminó. En un minuto, por favor. He cortado el diálogo porque estábamos hablando mal de algunos. No vamos a dar los nombres. Pero ustedes deben tener la misma situación de incertidumbre que tengo yo, en el sentido de que hace 10 días había un dólar a 42 y salía la gente del gobierno o adyacencia del gobierno y te decían qué bueno que tenemos un tipo de cambio competitivo que va a cambiar la economía argentina. Después bajó a 36 y te vienen diciendo más o menos lo mismo. Entonces es como un poco raro eso, ¿no? Sí, sobre todo porque no es planeado, no es que lo buscaste y decís quiero ser más competitivo, entonces busco un tipo de cambio. La verdad que te llevó el mercado de un lado y del otro. Te llevó el mercado al principio a apreciar tu tipo de cambio. Argentina tenía un dólar 17, 18, 20, que no era real, no era acorde a la economía argentina. Vos veías los argentinos comiendo o yendo por un día a Chile, o en Rusia 50.000 argentinos, etcétera. Decían, no es normal con el nivel de pobreza que Argentina sea un país de ingreso tan alto en dólares a eso. Y hoy el mercado te corrió del otro lado. Por eso, si es tranquilidad o no tranquilidad, yo lo planteo en 2 aspectos. Primero, como hombre de mercado, siempre mucho más importante que el precio es el volumen con el que opera. Vos lo convalidás si hay volumen. Hoy hablábamos de un amigo común que yo cito mucho, que es de Pablo. De Pablo dice que va una vez un tipo a una ferretería a comprar un tornillo y dice, ¿cuánto vale este tornillo? 100 pesos. Chorro, en la ferretería de enfrente está 80. Bueno, cómprelo enfrente. No, pero se agotó. Bueno, a mí cuando se me agote también lo pongo en 80. Las cosas valen de acuerdo a dónde consigo la mercadería y dónde no la consigo. De 30 a 40 subió casi sin volumen. Era por falta de vendedor, no por especulación. O sea que lo que está ocurriendo ahora es lo que llamarían en otra época un overshooting. Pasó eso, no hay tantos pesos dando vuelta. Vos pensás que hasta junio, más o menos, compraban dólares los importadores, cerca de 150 millones de dólares diarios compraban los importadores. Y los ahorristas compraban cerca de 200 millones de dólares diarios. Ahora están comprando 15 millones... No hay ni importadores ni ahorristas. La sequedad de la economía, la contracara es la sequedad de pesos de la economía o la recesión, por eso no hay importación, hace de que el dólar hoy no esté tan demandado.
Ahora, también otro fenómeno que ocurrió es que el gobierno le echaba la culpa a contingencias externas, que eran ciertas, pero bueno, parecía que acá afectaban más que en otros lados. Ahora, anteayer o el jueves, viernes pasado, se dieron contingencias externas complicadísimas y la Argentina funcionó al revés, empezaron a subir los mercados. Bueno, ¿esto que es también el overshooting? ¿O? Pero es otro precio. Una cosa, hay también una vieja frase de Warren Buffett que dice que cuando baja la marea y te das cuenta de quién se bañaba desnudo. El contexto internacional dice que baje la marea para todos, para Turquía, para Brasil, y tuviste hasta efectos políticos en España, en Italia, porque sí, la marea bajó. ¿Por qué en Argentina pegas más que el resto? Porque no tiene ahorro interno. Entonces, afectó mucho más que el resto, por debilidades internas, pero sí hay un condimento externo. ¿Qué significa no hay ahorro interno? Los americanos, más o menos, tienen un mercado que es 2 veces su PBI. Cada vez que hay problemas, vos, yo, la mayoría ahorran dólares, nosotros le financiamos a ellos su déficit. Cuando Brasil tiene un mercado que es 62% su PBI, Argentina tiene un mercado que es 14% su PBI. Cuando entra plata, el dólar se te aprecia porque no tenés quien le ponga el pecho. Cuando se va la plata, no tenés fondos de pensión, no tenés fondos de largo plazo que puedan comprar lo que venden. Entonces nos afecta el doble. Es como que yo te pregunte a vos, ¿cuánto vale tu casa? Un montón. Cualquier cosa. Un montón. ¿Cuánto vale tu casa si la tenés que vender sí o sí mañana? Lo que decida el comprador. Eso nos pasa a nosotros, con el dólar, con los bonos, con las acciones, con todos los activos financieros. Cuando entra plata, hay poco y suben un montón, que es lo que pasó en Argentina. Quizás por efecto de la expectativa de cambio pasó en el 2015, a pesar de que los datos macroeconómicos eran muy malos, los mercados pagaban a cuenta. Y ahora cuando se van donde hay un comprador. Por eso la baja es tan violenta y genera este estado de ánimo diario. Ahora, no tenés actividad económica o se cayó mucho la actividad económica, tenés un dólar medianamente estabilizado, tenés altas tasas de interés, pero esto es un sistema, digamos, de corto o mediano plazo. Tal cual. En algún momento, ¿cuánto dura eso? No puede durar mucho porque estas tasas de interés son Ahora, muy complicadas. ¿qué es mucho? Porque la verdad, viste, yo quiero saber... La expectativa, también uno confunde lo que quiere que pase. Son 2 o 3 meses hasta fin de año donde tenés una entrada incluso de dólares mayores. Vos tenés por un lado que ahora el dólar coquetea más con la banda de abajo, que es muy probable que en algún momento tengan que comprar, como compran dólares, emiten pesos para comprar esos dólares, como eso sucede, quizás tienen un poquito más de pesos en la calle y no los tengan que sacar vía LELIQ. Mañana tenemos un vencimiento bastante importante del EVA que no se va a renovar y ahí vamos a testear cuánto va dólar y cuánto realmente se queda en la economía y eso puede generar... Bueno, pero la tendencia es que se quede en la economía. Ojalá. Mejor dicho, se quede en el mercado financiero. Porque la tasa de interés es una consecuencia. Porque vos me decís, la inflación que se va a conocer ahora, no sé, será del 6, del 7% mensual, anualizada, y es la tasa de interés que te pagan las LELIQ. Y si yo tomo la inflación proyectada según presupuesto... Este mes, pues si tenemos 7% todos los meses... Por eso, pero por eso la LELIQ es de 7 días. Ahora, si voy a la LECAP o voy a la LEVAC, te están rindiendo en el mercado secundario 52, 50, 48, con una inflación esperada del 45, la tasa de interés es la consecuencia de la inflación. Es la consecuencia de qué tengo que hacer para que la gente retenga pesos y no desprecie tanto al peso como lo está haciendo. Por eso me parece que la tasa de interés en este caso es una consecuencia. Si logran dominar la inflación y vos ves que empieza a bajar, le tiraría un poquito de aire a la economía. Por eso ponen bandas cambiarias, para también darle horizontes a los exportadores o al que sustituye importación para que arranque una transformación o otra economía, ¿no? Ahora, de todas estas medidas que tomaron nuevas dentro del acuerdo, de este segundo acuerdo con el fondo, ¿cuál es la medida madre de todo esto? Yo creo que para mí, no estoy en el gobierno, estoy interpretando lo que creo, la variación diaria del dólar generaba una inestabilidad fenomenal en los estados de ánimo de todos. Generaba que la gente se paralice, generaba, vos querés, independientemente del tipo de cambio, bueno, basta, ¿cuánto vale? 30, 35, 40, ¿cuánto vale? Basta. Entonces, lo que hicieron primero es controlar esa variable a un costo muy alto. Peor era para mí dejarlo flotar libremente como estaba flotando, que creo que era el primer arreglo con el fondo.
En el segundo arreglo con el fondo es muy distinto. En el primer arreglo con el fondo era precautorio y te iban dando la plata a cuentagotas si cumplías un montón de condiciones. Ahora este arreglo con el fondo es, te adelanto el dinero, con lo cual me tenés que explicar después si lo hiciste bien o mal, pero no, ya lo tenés vos. Entonces, antes la dominaba el fondo, ahora entra la tesorería argentina y para mí tienen un poquitito más de dominio de la situación para tomar decisiones sin tener que explicar cada 15 minutos lo que van haciendo. Ahora, Claudio, cuando Caputo se hizo cargo del Banco Central, y ya, bueno, una movida que ya venía de antes, pero de cualquier modo se planteó como una revolución y como que Caputo nos había salvado del mayor desastre y se convirtió, digamos, en el niño preferido de Mauricio, en algo sorprendente para todo el mundo, cuando no era una persona, digamos, de comunión diaria con Mauricio. De repente se nos vino abajo, estamos hablando en un periodo bastante corto. Ahora con Sanleris está como ocurriendo lo mismo, en junta con Duhovne. ¿Esto qué tipo de posibilidad le ves? Y de que estos muchachos mantengan su prestigio, su fama en todo este asunto. Porque yo leo economistas, que vos también lees, qué sé yo. Respeto mucho. Bueno, vos te vi con Santangelo, un tipo que respeto Bueno, un en montón. general todo el mundo está como en cualquier momento se cae el techo de la casa. La pregunta es, si no hacías esto, ¿qué? ¿Cuál era el plan B? ¿Cuál era el plan C o lo que fuera? ¿Qué podías haber hecho en algo que ya no te salva una persona? No es una cuestión de personas, de nombres, de apellidos, etcétera. Es la credibilidad que vos tenés en un plan. Cuando vos agarrás un billete de $1 que duró toda la vida y es la moneda, si querés, por excelencia de intercambio mundial, dice, creo que en la moneda, Dios. Confiamos, ¿no? Exacto. O sea, que es la credibilidad que vos tenés sobre eso. Entonces, yo creo que no es una persona. Si vos dependés de una persona para creer en algo, es que no hay estabilidad. Entonces, vos tenés que creer que este plan dura, etcétera. Lo que hicieron ahora, o lo que intentan de dar ahora, bueno, el plan es esto de agregados monetarios, no vamos a emitir más. Es un anuncio muy duro para la economía argentina, pero si no hacías esto, ¿qué? Y yo creo que ahí vos no elegís entre... Sí, pero digamos, pero por ejemplo, vos lo que tenías antes era el tema de las metas de inflación, era lo que guiaba al Banco Central. Ahora los guía las metas de los agregados monetarios. ¿Por qué no nos explicás exactamente cuál es la diferencia? Porque, viste, uno tiene un alma de almacenero y es plata que entra y plata que sale. Y a mí me parece que también con el tema de la LELIX que reemplazan a la LEVAC, también tenés un agujero fiscal de un modo o de otro. Sí. Mi mundo es más financiero y licenciado en administración, no de economía, pero sí te voy a explicar pero te encanta explicar a vos, por eso te invité aparte. No, pero aparte escucho y me gusta mucho. Bueno, metas de inflación es que vos ibas emitiendo de acuerdo a la inflación esperada. Entonces agregabas una cantidad de pesos en la calle de acuerdo a cómo crecía también la inflación o cómo crecía la economía. Entonces cada vez había una emisión permitida. Ahora estos agregados monetarios, trato de cortarlos, claro. No emito más. Yo creo, no sé si lo vamos a cumplir o no, pero no emito más. El ejemplo que te puedo poner es, no sé, un vaso con agua. Vamos a poner, esto lo hacía con los alumnos, me acuerdo. Vos le das a todos los alumnos 100 pesos de cotillón y licitas un vaso con agua. Entonces todos te empiezan pagando 2, 3, 4, 5, hasta que alguien te paga 100 y todos te pagan 100. Si le das 200 pesos de cotillón a cada uno, te terminan pagando 200. Si le das 500, terminan pagando 500. Si yo aumento la cantidad de pesos y ofrezco la misma cantidad de cosas, obvio que esto va a subir de precio. Entonces lo que quieren controlar es esa cantidad de pesos. Ahora, es muy duro y está siendo, no hace falta que te lo cuente yo, hablar con cualquier pyme. Estamos diciendo emisión 0 y tasa de inflación de 7 en un solo mes. Debería, por eso. Esto es muy duro para la economía real, cada vez hay menos pesos. Como hay menos pesos para la misma cantidad de cosas, lo que esperan es que baje ese valor de cosas, baje el dólar y algunos precios bajen. No es que van a bajar nominalmente, sino que en el fondo es, no sé, una pyme que dice, bueno, yo este vaso... Mira, hay un dato muy simple, más simple. La inflación mayorista fue un 50% más que la inflación minorista. Eso es pérdida de rentabilidad de las compañías. Claro.
porque no pude trasladar a precios porque no vendo. Y si no vendo, yo el cheque lo tengo que levantar, el alquiler lo tengo que pagar, el salario lo tengo que pagar, entonces vas a ver 2x1 o 3x1, etcétera, ofertas. Hasta que se normalice. En algún momento... Y después no van a cobrar la inflación que se tuvieron que comer. Va a ser de acuerdo a también la demanda que tenga la gente, porque va a ser difícil que crezca la demanda. Si haces una encuesta en toda la gente que trabaja con vos, o a vos te debe pasar también, a mí me pasa, te alcanza para menos cantidad de cosas, porque las cosas, vos tenés, ¿en qué gastas vos? ¿En qué gasta la mayoría de la gente? 1/3 de servicios, 1/3 tiene que ver con el dólar, porque importamos nafta, etcétera, y 1/3 en una empresa de salario. Entonces, lo único que quizás está creciendo menos, y eso es lo doloroso de la economía, es el salario. Los otros 2/3 te está pegando. Entonces, el salario no me sube y 2/3 me suben, tengo un menor poder adquisitivo, que es esa sensación de recesión, la recesión que estamos viviendo. Pero también eso, a mí... Bueno, recesión con inflación. Digamos que es un fenómeno bastante desagradable. Que bueno, es la sensación térmica. Pero también depende, no es tan... Depende del rubro. Hay rubros que caminan, hay rubros que empezaron a caminar, que tienen que ver con el tipo de cambio. Sí, bueno, pero no me parece que me hablaras como un funcionario que te dicen, no, ahora esto es distinto. Y bueno, si es distinto, ¿por qué no lo hiciste en 3 años? No, bueno, es una de las cosas que ahora, se critica fuertemente. Digamos, para redondear en este esquema, uno observa las críticas, las sospechas que tienen los profesionales de la economía, digamos, marcados como libre empresarios, neoliberales, etcétera. Y pueden coincidir en que había que hacer algo de esto porque el dólar realmente le come la cabeza a los argentinos. Ahora, la gente de Cristina, que te habla de que hay que romper con el fondo que es el único que te prestó, ¿qué es lo que quieren? No pagar. Sí, igual, yo ahí no sé, ahí sabes más vos, yo te preguntaría no, vos. Yo lo leo por los diarios, ellos dicen... Quizás es una observación más política que económica. Desde el punto de vista del fondo, uno siempre también pregunta lo mismo. Decís, bueno, si vos gastás más de lo que te ingresa, yo sé que la familia, los países, es la suma de todos nosotros. Si vos gastás más de lo que te ingresa, ¿qué haces? Y usás la tarjeta de crédito. Bueno, que te endeudás porque sos de derecha, porque sos liberal, no. Te endeudás porque no te queda otra que es ganar tiempo. ¿Qué haces lo segundo? Y trato de regular los gastos. ¿Qué sos? ¿Ajustador? No, no tengo otra. Me encantaría vivir mejor, pero no tengo otra. El fondo es el prestamista de última instancia. Llegamos ahí porque las otras cosas nos salieron mal. O sea, no es que fuiste a buscarlo porque es una solución. No. Fue el prestamista de última instancia. Porque era el último que te quedaba. Y yo creo que hay un par de cosas que me gusta marcar. Desde el lado de decir, no sé, que todo lo que arreglaron con el fondo está todo un desastre. Y vos ves países que les costó un montón, Egipto, México mismo, Grecia, que hoy crece, que tiene superávit fiscal. No le costó. Pero tenían tipo de cambio fijo, como Argentina en el 2001, con lo cual tenía que deflacionar la economía, que también es un prestamista, pero también tenemos una imagen política del fondo que en algunos casos acá te adelantó la plata y se corre un poco. Yo no tengo ganas de ser, al menos yo, o tengo ganas de ser un poquito más positivo de cara a que las cosas se pueden dar vuelta. Por ser positivo, te vamos a dar el vino de la casa, te vamos a dar el marcador y vos nos vas a dar... El libro del anteúltimo Premio Nobel de Economía me gustó mucho, Portarse Mal, de Richard Thaler, que es un poco la teoría del comportamiento humano, más que la economía, que es una ciencia social, la economía, y me gustó bastante. Sí. Ese Richard Thaler fue Premio Nobel de Economía, el anterior, y tiene que ver con el comportamiento irracional en la vida económica. Debe ser un estudio sobre los argentinos. Te agradezco, Claudio. En un minuto lo vemos acá a Federico Teijeiro, que nos va a contar... Vamos a hablar con él. Con relación al tema del gasto, las excentricidades, los desopilantes gastos que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde nos meten impuestos importantes, donde nos ponen en deuda y sin embargo, bueno, lo que gastan en un inodoro, lo que gastan en mascotas, lo que gastan en rubros absolutamente prescindibles. Pero lo vamos a saber en un minuto con Teijeiro. Gracias a vos otra vez. Son los del canal, ¿no? Punto de partida, estos fantásticos en apariencia Juegos Deportivos Olímpicos para menores que hay,
pero no vamos a hacer una discusión deportiva sobre esto, sino, como estamos con el inspector del gasto acá, nuestro amigo Federico, ¿esto qué significa en plata para los ciudadanos? ¿Qué hemos pagado acá? ¿Qué estamos pagando? Y estamos pagando un evento que todavía los gastos no se terminaron de cerrar, porque todavía se siguen publicando gastos, pero rondan hasta ahora los 500 millones de dólares, que son unos 8.000 millones de pesos, que es una cifra bastante exorbitante. Pero, por ejemplo, lo que hicieron los muchachos que eran de Cristina, que ahora hicieron la inauguración de Rodríguez Larreta o de Macri, ¿cuánto costó esa cuestión del obelisco? La apertura de los Juegos Sí. costó unos 280 millones de pesos, solamente la apertura, y fue un gasto que realmente fue muy abultado, ya que Río, que organizó un Juego Olímpico, no un Juego Olímpico de la Juventud, hizo en promedio 5 millones de dólares por ceremonia, hizo 4 ceremonias, recordemos que es apertura y cierre de Juego Sí. Olímpico y apertura y cierre paraolímpico. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gastó alrededor de entre 8 y 9 millones de dólares solamente en una ceremonia. Ahora, En un Juego Olímpico de la Juventud que no tiene la envergadura de un Juego Olímpico tradicional. sí, obvio. Y además, pero hay como avisadores, sponsors, promotores. La Argentina en ese plano recibió, digamos, para disminuir el costo. Estoy pensando en alguien que quiere hacer los números. Y creo que no se fijaron mucho porque si uno entra a la página de Buenos Aires 2018, que es la página oficial de los Juegos, puede ver que el Comité Olímpico Internacional tiene sus sponsors, después figuran los sponsors de Buenos Aires 2018, de los cuales son 4, 3 son empresas estatales, una está concesionada, que en realidad es Aeropuertos Argentina 2000, pero después está YPF, que es del Estado, y Banco Ciudad, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solamente una de 4... O sea que nosotros pagamos 2 veces. Claramente. El contribuyente paga 2 veces. Paga 2 veces. Paga 2 veces y después hay patrocinadores, que es otra categoría, que ahí sí hay empresas. Pero el aporte es mucho más chico y puede haber canje también, o sea, brindan, por ejemplo, comida o algún servicio. O Coca-Cola la bebida, porque yo veo escrito Coca-Cola. Claro, bueno, el caso de Coca-Cola es un caso particular y está bien que lo nombre, porque Coca-Cola, en realidad, en lugar de pagar para figurar en los Juegos Olímpicos, el gobierno de la ciudad le pagó 35,7 millones de pesos para que sea... ¿Cómo? Sí, el gobierno de la ciudad fue a pagarle a Coca-Cola, a decirle, yo quiero que vos seas sponsor o patrocinador, y nosotros te vamos a pagar 35,7 millones de pesos. Es un caso... Tan único como que se haya pagado la llama olímpica en el medio de un juego olímpico. Bueno, lo que pasa que nadie... El gas está caro. Está muy caro el gas. Sí, Pero claramente. Salgamos un poquito de esto, que es para escribir o para hablar durante 2 horas. Y vamos a los casos más específicos, esto por ejemplo, las mascotas. Pero lo que te pido es que me des respuestas telegráficas en la medida de lo posible para avanzar y que entendamos qué es la magnitud, la inquietud por la protección de las mascotas. Sí, el si programa, da más votos. el eso. programa supuestamente es mucho más amplio. Hasta ahora lo único que se vio es que en determinadas plazas van rotando, se hace un curso de 1 hora para que vos aprendas a pasear a tu mascota, que en realidad son perros, está dirigido a los caninos. Y te regalan un merchandising, que es una bolsa, un platito, una correa. Básicamente todo ese programa ronda casi, está entre 15 y 20 millones de pesos. Y eso... Y hay un mini ministerio dentro de la estructura del gobierno de la ciudad de mascotas, que se dedica solo a estos programas de aprender a pasear tu mascota. Que para mí sería el equivalente al programa Deja tus rueditas, que hay un programa para que los padres lleven a sus hijos a las plazas y vio que la bicicleta tiene las rueditas laterales para que los chicos no se caigan. Bueno, les enseñan a andar en bicicleta dejando de usar las rueditas laterales. Ah, muy bien. ¿Y eso cuánto nos cuesta? Y eso nos costó como unos 8 millones de pesos, aproximadamente. Y lo de las macetas, por ejemplo, que creo que han depositado, y acá las vemos, en el barrio de La Paternal. ¿Cuál es el objeto? ¿Que sea agradable a la vista? Básicamente sí, como digamos, como cartulinas verdes que ponen los enrejados, ahí se puede, por ejemplo, en Santa Fe y Pueyrredón, o Scalabrini, Ortiz y Santa Fe, que sobre las rejas ponen, digamos, esas libustrinas verticales, que son artificiales, que duran poco y nada, pues las terminan arrancando, se terminan cayendo. ¿Estas son naturales? Sí, estas sí son naturales, pero sí,
a ver, es todo maquillaje en realidad de poner linda la ciudad, que uno no está en contra, pero el tema es lo que cuesta. Es lo que cuesta y la prioridad. O sea, si uno ve el presupuesto 2018 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salud son 1.991 millones de pesos. Solamente en veredas, que no es un ministerio, es un renglón dentro de urbanismo. Son 2.500 millones de pesos, o sea, se va a gastar más en reemplazar baldosas que en todo lo que es salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso sirve para decir, bueno, evidentemente la Ciudad de Buenos Aires no tiene como prioridad la salud y pone el foco en otro lado. Porque si uno hace números, está en 3.200 millones de educación. Si yo sumo educación y sumo salud, llego a la mitad de lo que es urbanismo y transporte. Ahora, curiosamente, si vos hablás con los taxistas o con la gente común como nosotros, unos más observadores que otros, te dicen, a esta vereda la rompieron hace 2 meses y ahora la vuelven a romper. Un caso emblemático es el del CCK, del Centro Cultural Kirchner. Sí. En lo que va del año, esta es la 3ª vez que ya están cambiando las veredas. No lo digo, no, o sea, no es una afirmación en vano, sino que muchos usuarios en Twitter, en redes sociales, lo han mostrado, han sacado fotos y se han sorprendido justamente de por qué se han arreglado veredas a meses de haber finalizado la obra del arreglo anterior. Una de las cuestiones que para mí debe tener alguna incidencia es que el gobierno de la ciudad tiene su propia fábrica de baldosas en Flores, produce entre 800 y 1.000 baldosas por mes, sí, por día, perdón, y yo saqué un promedio a 900 baldosas. La ciudad tiene una fábrica de baldosas. Sí. A 900 baldosas por día, si calculamos los días hábiles, son 216.000 baldosas. Esas baldosas hay que colocarlas en algún lado. Entonces, evidentemente, me parece una necesidad de reemplazar baldosas constantemente o compulsivamente. Si no, uno no explica por qué en lugares donde estaban las veredas sanas se vuelve a romper y se vuelven a cambiar las baldosas. Bueno, también tiene un teatro, pero no se usa, podría ser algo parecido. El Teatro Viar, por ejemplo, es otro caso emblemático porque recibe una parte presupuestaria hace años y no se usa. No se arregla, no nada. Y después hay casos emblemáticos, el Teatro Colón se remodeló y la biblioteca desapareció, hay una causa en la justicia por eso. O sea, uno ve determinadas cosas y le llama la atención, como le puede llamar la atención que le pagamos el festejo de cumpleaños al vicejefe de gobierno, Santilli, como nos llama la atención haber gastado casi 150.000 pesos en un inodoro, y la gente se está preguntando, ¿cómo que se gastó 144.000 pesos en un inodoro? Yo tenía una cifra superior, pero no importa. 144.000 pesos en un inodoro. Después, bueno, viajes, pero debe ser viáticos. el inodoro de Duchamp. Sí, para mí debe ser el inodoro en realidad del hotel ese que está en Dubái que tiene forma de vela, porque si no, no explico por qué tan caro un inodoro. Y pasando a cosas más significativas, por ejemplo, ¿qué pasó con ese estadio Marie-Thérèse de Weiss de Soldati? Ese estadio es precioso, la verdad que es precioso, lo anunciaron como parte, lo inauguraron los primeros días de octubre, si la memoria no me falla, fue el 4 de octubre, hicieron un paseo con Santilli, con Larreta, lo presentaron como, digamos, una de las sedes de los Juegos Olímpicos, de hecho el cierre supuestamente se iba a hacer ahí, pero no es sede, no es parte de las sedes de los Juegos Olímpicos. Si usted se mete en la página de los Juegos Olímpicos, no figura como sede, o sea, se construyó este elefante blanco, que trajo problemas porque inicialmente se presupuestó en 95 millones de pesos. Muchos años estuvo el techo tirado al costado del estadio, nadie se preguntó por qué. ¿Qué pasó? Hicieron los cálculos y el techo no encastraba. Mandaron a construir un techo que no encastraba bien. O sea, no se podía, o sea, un techo que estaba tirado al lado del estadio, que costó 12 millones de pesos, y no encastraba bien. En los tiempos de Duhalde también el Estadio Único de La Plata tuvo un lo tema. Mismo. ¿Qué pasó entre...? Ellos lo llaman, digamos, recalcularon algunas cosas, corrigieron otras, más la inflación, nos costó 197 millones de pesos terminar ese estadio cuando fue proyectado en 95. Pero lo que importa, no lo usan ahora. No, 15.000 butacas, o sea, tiene una capacidad para 15.000 espectadores, o sea, son butacas individuales, antes no tenía. La última vez que se usó fue en el 2006 para un partido de la Copa Davis, nada más.
y se armó este semejante, digamos, elefante blanco que está pegado a la Villa Olímpica, pues está ahí nomás de la Villa Olímpica, que también fue parte de revalorizar el sur de la ciudad, y está cerrado y sin uso. Por ahí tiene más las veredas, por eso no... Puede ser. Ahora, estaba leyendo el otro día un tema, digamos, de una envergadura también monstruosa, que era el presupuesto de lo que se llama la Corporación del Sur de la Capital Federal, Sí, digamos. sí, sí. Y vi que tenía un presupuesto de 200 aproximadamente, ¿no? 200 millones anuales. Pero que la obra que hacía o que hizo es de 18 millones. Sí, que en realidad es una calle. Que ahora seguramente lo vamos a ver, pero... ¿Me podés explicar eso? Son aproximadamente 230 millones total. Ahí está, Manzana 8, que incluye el siguiente detalle, que es o sea, van a trabajar solo en una manzana y el presupuesto total son 230 millones. Pero ¿qué pasa? Corporación Sur, Sociedad del Estado, nació para revalorizar justamente el sur de la ciudad, que estaba menos poblado que el norte. La idea justamente era darle valor no solo a la tierra, sino también a los negocios, que comercialmente sea atractivo, que la gente, aunque sea, visite el sur de la ciudad. Entonces se le asigna un presupuesto. Ese presupuesto de 230 millones, bueno, 209 aproximadamente se le va solamente en pagar sueldos y pagar los gastos, que es luz, gas, agua. Pero perdón, ¿vos me lo estás diciendo en serio o me estás tomando el pelo? Le quedan solo 18 millones para obras, nada más. O sea, que algo que vos montaste para que sean obras, a lo cual le das 200 millones de pesos... El 87%, solo el 8%, el 87% de su presupuesto, el 87% de su presupuesto se va en gastos. O sea que le quedan 18 millones este año, van a ejecutar en gasto, porque no le da más el presupuesto, y por eso hacen solo una manzana, que es la manzana 8, que incluye eso nada más, que es poco. Más bien, y caro parece. Y muy caro. Pregunta final, ¿vos interrogaste a alguien de las comunas, de la municipalidad, sobre estas excentricidades que uno ve, y eso que no hablamos todavía de los nombramientos, y ya no vamos a poder hablar siquiera? ¿Qué tipo de respuesta te dan? No, silencio absoluto. Cuando llamás o cuando te acercás por redes sociales, porque el gobierno de la ciudad interactúa mucho por redes sociales, no, silencio de radio, no, hacen caso omiso y no hacen nada. Ni siquiera ese chat... No, Boti costó 5 millones de pesos más o menos, o 3 millones de pesos todo, porque costó primero diseñarlo, y para todo hay una consultoría, que eso es importante que la gente lo sepa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se hace nada si primero no se hace una consultoría. Pasó con las mascotas, pasó con las rueditas, y pasa con todas las áreas. Primero hace una consultoría para que les digan qué es lo que tienen que hacer, y después hacen. Lo mismo con el muñeco Pandi. Lo mismo con Pandi. ¿Tiene un buen final, Pandi? No tiene un buen final, pobre. Pero por favor, ¿me puedes dar una buena noticia? ¿Qué le va a pasar a Pandi? No, Pandi en realidad nació, digamos, caro, por llamarlo de una manera. Sí. Se quiso comercializar y no se pudo porque el encargado de la importación se equivocó cuando lo quiso importar, lo importó como otro elemento y hoy por hoy ni siquiera se puede poner a la venta. Estaba en los carteles, se vendía supuestamente a 1.500 pesos, pero no se le puede ofrecer al público. Y el container de 370 kilos de muñecos de Pandi solo va a servir para poder entregárselo a los atletas. Obviamente van a sobrar muchos Pandi, que no sé qué hará el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá que los done a los chicos, a algún hospital, a Garraham. Me parece que sería un buen destino por lo menos. Te agradezco, Federico. Esto ha sido, te doy el marcador gracias. de la casa, te doy el vino. Yo creo que ha sido una de las clases más ilustrativas de cómo se malgasta la plata, por lo menos en una ciudad, a la gente que cada día le cobran más impuestos. Pero cada uno de estos temas merece un análisis particular. No sé si lo vamos a hacer acá, pero por lo menos queremos abrir una brecha. Gracias a todos, gracias a vos. Los veo el próximo lunes. ¿Qué estamos?